Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, hemos titulado el vídeo Volumen sucio o ponerse gordo, para dejar las cosas claras desde el título en este debate que a veces me pregunta la gente sobre la conveniencia de hacer un volumen sucio o un volumen limpio. Empezaré, creo que el título es bastante clarificador, pero empezaré diciendo algo que creo que mucha gente sabe, pero poca gente, o la gente sobre todo que hace estas cosas, no repara en ello. El ser humano tiene una capacidad infinita de justificarse mentalmente, es decir, de buscar una excusa para hacer algo que necesita hacer. Y no quiere tener remordimientos. ¿Me explico? Es decir, el ser humano busca toda excusa mental que le permita realizar sin remordimientos algo, como por ejemplo comer como un animal. Cuando un servidor era strongman, comía un montón de alimentos innecesarios. ¿Por qué? Porque soy strongman. Y esto se lleva al volumen. Cuando ves a alguien que está comiendo desmedidamente de todo y te dice, hey, estoy a volumen, solo hace falta que le digas sí, con esa cara de luna llena que transformaría a Goku en gorila gigante y ya me lo imagino. Pero al final eso no va a llevarnos a nada. Es ponerse gordo por ponerse gordo. ¿Por qué? Porque al final un volumen es una época en la cual uno intenta una ganancia de masa muscular con un superávit calórico con el afán de acumular mucha o la máxima posible para luego pulirla. Ahí está la diferencia entre definir y adelgazar. Definir es sacar a relucir la masa muscular previamente acumulada, que es diferente a adelgazar. Es decir, para definir necesitamos algo que mucha gente se olvida, músculo. Eso queda claro, ¿no? Porque es que mucha gente continúa con eso. Estoy definiendo. ¿Estás definiendo el qué? Definir, repito, es sacar a relucir la masa muscular que previamente hemos acumulado. Si no hay nada que sacar a relucir, no estamos definiendo, estamos simplemente adelgazando. Entonces, claro, de ahí la importancia brutal de la época de volumen. Igual que cuando definimos, es imposible que por muy progresivamente y bien que lo hagamos, no nos dejemos algo de masa muscular porque estamos en un estado nutricional de déficit calórico. Cuando estamos en volumen, por muy progresivo y muy bien y limpio que lo hagamos, siempre acumularemos algo de grasa. Pero eso no significa que tenga sentido el llamado volumen sucio. Esto es muy prehistórico, que es comer todo lo que puedes para ganar el máximo peso corporal posible. Y al final en báscula, X kilos. ¿Qué sucede después? Que el déficit tiene que ser largo, tiene que ser tedioso, tiene que ser muy duro, se pasan muchas penurias y al final te das cuenta que vas bajando, 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 bajando y resulta que todo ese peso corporal que tenías no te ha servido para aumentar de forma considerable tu masa muscular una vez estás definido, que es lo importante. Cuando yo era strongman, al menos el peso corporal, digo que comía muchos alimentos innecesarios, y lo reconozco, pero al menos el peso corporal te ayuda. Hay muchos strongmans, como Sabikas, directamente el mejor de la historia, que ha sido WSM y campeón del Arnold muchísimas veces, 4 del WSM concretamente y 8 de Arnold Classic, con una barriga impresionante. Evidentemente debajo tiene una masa muscular brutal, pero ese peso corporal le da estabilidad, le da inercias, etc. En caso de un culturista no tiene sentido, porque un culturista cuando va a enfrentarse a su momento, el peso corporal de grasa en volumen no le ha servido de nada. Puede justificarse que acumulas un poco más de músculo, pero si luego tienes que matarte de hambre para quitar esa grasa y dejarte por el camino el músculo, no tiene ningún sentido. Esto es algo que por lo que todos hemos pasado, porque como decía al principio, el ser humano va a buscar cualquier justificación mental para hacer lo que le gusta sin remordimientos. Y comer como un animal es uno de los mayores placeres que el ser humano obtiene. ¿Qué hace entonces? Pues que soy strongman, como un animal, estoy en volumen, como un animal, pero realmente
Cuando una persona empieza, un novato aún tiene una pequeña justificación que coma mucho, pero que coma mucho limpio. Esto lo hablamos en otras redes sociales en días anteriores. Al final, hincharte a helado, a palmeras de chocolate, no tiene sentido. A azúcares simples, a procesados, no tiene sentido comer napolitanas. Cuando un novato tiene que comer más para crecer, tiene que comer más arroz, más pollo, más huevos, más ternera, más pasta, más pan si queréis, comida de verdad. No tiene sentido meter según qué alimentos, frutas, verduras, que coma más, pero que coma yogures, que coma más. Los lácteos dan mucho volumen, sí que un poco sucio, pero hay lácteos, pero no tiene justificación ganar 35 kilos en volumen, básicamente porque de esa procedencia. El volumen, la clave es la procedencia del peso corporal, no ganar peso corporal. Todos hemos buscado, yo también, no en época de Strongman, en época de volumen, cuando era joven, claro, 100 kilos ya, ¡buah! 100 kilos, 28 de los que habías ganado de grasa. No es el peso corporal de la báscula. Por eso muchas veces, cuando ahora ya tienes experiencia, tú estás en volumen con un cliente y peso y fotos. Quiero ver tu aspecto, quiero verte. No quiero ver solo los kilos, porque al final la clave radica en la procedencia. Que la procedencia de ese peso corporal sea en la mayor medida posible de masa muscular. Porque si no, no tiene ningún sentido el volumen. Ninguno. Por lo tanto, creo que hoy en día el debate de volumen sucio, volumen limpio, está absolutamente obsoleto. No tiene ningún sentido. Quizás se puede permitir en novatos un poco más de licencia, de ganancia de grasa corporal, con el afán de buscar límites de ganancia de masa muscular, a la espera de qué reacción tiene en definición, etc. Pero ¿para qué vas a ganar 30 kilos en volumen? Otra cosa es que alguien diga, soy un novato, voy a hacer un volumen de 5 años y gano 30 kilos, paso de 70 a 100 y lo hago de forma muy progresiva y muy sostenido en el tiempo, porque a veces esos volúmenes hacen falta. Porque una persona de 17 años que quiere crecer o de 19 no puede hacer un volumen de 6 meses. Necesita tiempo. Pero lo que no tiene justificación es querer ganarlos en 6 meses. Porque la procedencia va a ser de 30 a 22,5 de grasa, te vas a dejar 3 de músculo bajando y te vas a quedar 3 kilos. ¿Ha valido la pena meterle una castaña al cuerpo de 30 kilos en 6 meses para luego bajarlo, lo cual pega unas castañas al organismo de la hostia para ganar 3 kilos, o 2, o 1 de músculo real? Porque al final lo que tienes que contar es, yo pesaba 80, hago un volumen 110, me defino 82. Has ganado 2 kilos. Ya, se acabó. Eso tienes que ser capaz de hacerlo de 80 a 92 y bajar a 84. Eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido. Lo otro no lo tiene. Por lo tanto, que la gente busque, como siempre, como justificación mental para no tener remordimientos, ponerse a comer todo lo que encuentra y sentirse mejor con la excusa de estoy en volumen sucio, perfecto, pero eso no tiene absolutamente ningún sentido. La procedencia del peso corporal es clave. Si ganas X kilos, la mayor parte de esos kilos tienen que ser músculo. Y el músculo se consigue y es de calidad con comida limpia. Y otra cosa súper importante, cuando nosotros hacemos un volumen con buena comida limpia y lo hacemos bien, a la hora de definir tenemos que apretar menos, puede ser más progresivo, puede ser más tranquilo, se pasa menos hambre o ni siquiera se pasa y eso da un aspecto lleno, rocoso, separado, vascularizado. De la otra manera acabas adelgazándote y consumiéndote y tu aspecto es vacío. Por tanto, entiendo que todo el mundo quiera oír volumen sucio, porque yo también lo he hecho. Y cascarte el bocadillo de atún de 6 latas, por ejemplo, y tus huevos por la mañana, un desayuno de volumen potentísimo, y arrearte 3 napolitanas de chocolate por tus cojones. ¿Por qué? Porque eres strongman o estás en volumen. Eso es engañarse a uno mismo. Y ya sé que todos inicialmente hemos cometido esos errores, pero precisamente porque el mundo evoluciona y ahora hay mucha gente, porque cuando yo hacía ese volumen sucio, en la Musclemax había Lipris gordo que no os lo podéis ni imaginar.
Y luego salía evidentemente como un top de los Olimpias. Pero claro, nadie decía que eso. Esa era la información que tenía entonces. Me cayó Lipris en las manos y dijo, bueno, al súper, todo lo que se mueve. Porque me acuerdo de un reportaje en que él explicaba que un entrenador, él lo comía todo bajo en grasas y demás, y le dijo, no sé qué historia de esa, eso ya no se hace. Ahora hay gente que os informa. Por lo tanto, si queréis poneros como el Kiko con la excusa, perfecto, pero que no digáis que no se ha dicho. Hoy en día el volumen sucio para mí no tiene ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.